Sí. Listo. Listo. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, desde el lugar en el que nos estén viendo. Bienvenidos a este segundo Congreso Internacional de Culturas y Literaturas Andinas. En esta ocasión estamos en la mesa número 2, llamada Literaturas en los Andes, Literatura Colonial en los Andes. Me gustaría muchísimo presentar a nuestras ponentes que aquí nos van a acompañar. En esta ocasión se encuentran Silvana López, Catalina Sánchez y mi persona, Vania Mamani, quienes van a dar las respectivas ponencias para esta mesa. Vamos a comenzar con la ponencia titulada Representaciones cartográficas, construcción del territorio en la relación de Titu Cusi y Yupanqui. Esta presentación la voy a dar yo. Pertenezco a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde me formé en estudios de literatura y ahora mismo centro mi investigación en la vanguardia literaria, también con algunos intereses en la literatura colonial peruana. Entonces, pues, no sé, se observa en la pantalla, por favor. Indica. Sí, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, bien. Dentro de los relatos que nos refieren a la época de la conquista en el amplio horizonte literario peruano, la relación de la conquista del Perú es uno de los textos que se encuentra agrupado junto con aquellos que ponen en manifiesto la perspectiva indígena del encuentro suscitado entre ambos mundos, el andino y el europeo. La voz conectada a la letra por medio de una escriba se yergue en su calidad de interlocutor legítimo dentro de la historia y el debate de los hechos que ocurrieron en la conquista al tratarse del hijo de Manco Inca y uno de los incas de Vilcabamba. Así nos encontramos frente a un texto que revela desde la memoria y el testimonio la actuación de Manco Inca desde su postura de poder en los acontecimientos de la invasión española. Uno de los rasgos más importantes de la relación de Titu Cusi es el afán de visibilizar la importancia del territorio, al que consideramos como un eje que pone en tensión a elementos que han sido revisados de forma extensa por la crítica literaria, como el de la memoria de los vencidos, la dramatización, la legitimidad del discurso. Esta relevancia se desprende a partir de la construcción de una territorialidad con diversas superficies, como el plano geográfico, representativo, estratégico y natural. De este modo, nuestra hipótesis se encuentra ya delimitada y busca demostrar que desde el discurso de Titu Cusi existe una compleja estructura territorial. A partir de una postura hermenéutica, el territorio es considerado como un espacio que se encuentra enunciado en base a las prácticas culturales que involucran tácticas y acciones del colectivo, los mismos que funcionan como soportes de poder y de los sistemas dominantes. Es importante inscribir en esta definición el territorio dentro de la reflexión, pues nos hallamos en un contexto donde hay un choque de sociedades dominantes y donde el espacio también actúa como un agente activo en el desarrollo de los hechos, mostrando no solamente en términos geográficos o descriptivos un lugar de poder, sino que también en términos representativos, en ámbitos más extensos como el de la cultura y la religiosidad, donde se construye la idea de un concepto que relaciona la idea del territorio como el de un sistema que es atravesado por el colectivo y las jerarquías del poder que se encuentran asociadas a la relación de Titu Cusi. Cito: en el tiempo que los españoles aportaron a esta tierra del Pirú, que llegaron al pueblo de Cajamarca 190 leguas, poco más o menos de aquí, mi padre, Manco Inca, estaba en la ciudad de Cusco, en esa era, con todo su poderío y mando. Entonces, pasando ya al plano geográfico descriptivo. Como primera escala, no podemos dejar atrás el estrecho vínculo que une el texto que hacemos referencia y al formato teatral que estudios importantes como el de Martín Lienhardt han logrado avisorar dentro de las diferentes narrativas de la conquista, donde se hallan particularidades de una épica incaica. Como es de amplio conocimiento, el escenario es uno de los elementos fundamentales dentro de la organicidad de un texto épico, así como se encuentra relacionado de manera inherente al territorio heterogéneo del Tahuantinsuyo, que subyace en la relación de sucesos enunciados por Titu Cusi. A partir de esta asociación, podemos señalar que el escenario del relato no se muestra uniforme.
o no se considera solo un espacio dentro de la diégesis del texto, puesto que a pesar que nos hallemos dentro del territorio del Tahuantinsuyo, las voces transitan en más de una atmósfera o subespacios como lo son Cusco, Cajamarca, Quito, entre otros. Por otro lado, cabe resaltar que a pesar de la orientación de América o el Nuevo Mundo como espacio, en donde se desarrollan todas las circunstancias, se encuentra gravitante el territorio occidental a partir de la llegada de un colectivo que proviene de esa latitud, y existe en más de un pasaje de la narración la mención de otras tierras y la llamada Castilla, para trasladar, aunque de forma parcial, la idea de la existencia de otra tierra que forma parte de los márgenes del discurso y que paradójicamente dota de poder y jerarquía a los españoles, tanto en el papel de viracochas o enviados del rey Carlos V. De este modo podríamos hablar de una idea de nuevo mundo proyectada no necesariamente desde América, sino por Europa, donde la perspectiva de los indígenas construiría la idea de un nuevo territorio más allá del imaginario incaico. Cito: los españoles, como se vieron con tanta riqueza, quisieron entonces volverse a su tierra, pero mi padre, viendo que eran aún muy nuevos en la tierra, no les dejó ir por entonces, mas antes dijo que se quería holgar con ellos y tenerlos en su tierra, que avisasen ellos a la suya por extenso el suceso que había tenido en su viaje. Y ellos tuviéronlo por bien e hicieron sus mensajeros, enviando mucha parte del tesoro al emperador Don Carlos. Cierro cita. El territorio, como espacio geográfico, se encuentra construido como una superficie visitada de múltiples formas por el autor. La descripción de las distancias entre los territorios es el formato más frecuente del discurso cartográfico dentro de la narración y se centra en la funcionalidad de esgrimir las travesías del relato y de los hechos, puesto que el territorio incaico se encontraba administrado de forma discontinua. Esto derivando en las distancias considerables entre las diferentes ciudades incas. Por esta razón, las conexiones entre el territorio de los indios tayanes, el territorio de Cajamarca y la ciudad de Cusco son claves en el desarrollo del suceso. En un segundo orden, el enunciado de la división cuatripartita del territorio incaico se realiza de forma panorámica y en situaciones de conflicto bélico, lo que nos lleva a sugerir que el propósito del autor se encontraba sujeto a brindar más detalle de las comunicaciones y de los desplazamientos del colectivo indígena y español, por lo que las especificadas distancias entre uno y otro territorio no solo mostraban el espacio, sino el tiempo en el que se desarrollaban los hechos. Cito: cerraron una gran mella de más de media legua, de voz todos muy bien aderezados en orden de guerra. Por la parte del Collasuyo entraron Yilik y otros muchos capitanes con grandísima suma de gente, la mayor cantidad que se halló en este cerco. Por la parte de Andesuyo entraron Antaalca y Rampayupanqui. Cierro cita. Territorio y representación. Desde el plano de la representación, podemos situar a los espacios geográficos como aquellos que simbolizan la extensión del poder, así como aquellos territorios donde hay y no hay conocimiento de los hechos. La ciudad central, ombligo del mundo, Cusco, persiste como aquella zona propia del Inca y centro de su mandato, calificada como mi tierra o su tierra, haciendo referencia a la propiedad del Inca y su jerarquía. Tal como explica Yasmín López, al referirse a las travesías geográficas de la crónica guamampomiana, las ciudades incas sostienen diferencias funcionales o jerárquicas y dialogan con la diversidad topográfica, donde se pueden observar urbes de distintas dimensiones que a su vez representan poderes o funciones diferentes. Para ilustrar muchísimo mejor, ponemos de ejemplo la ciudad de Cajamarca y la de Cusco, dos espacios que en el texto de Titu Cusi fluctúan entre los diálogos iniciales de Atahualpa y Manco Inca. Aquellos espacios no solo se construyen como ambientes ceremoniales y urbes de suma importancia entre los suyos, sino que a su vez sostienen y ponen en vigencia ambos poderes. Observemos cómo desde las jerarquías urbanísticas el poder de Manco Inca se encuentra legitimado al encontrarse en el Cusco, ciudad principal del imperio, desde donde ejerce su influencia hacia los colectivos. Desde otra atmósfera, Atahualpa y su localización representan un poder disidente al de Manco Inca. Por ello, Titu Cusi no repara en llamarlo usurpador.
del dominio de su padre. Y toma como uno de sus argumentos principales la ubicación de su padre en el centro del Tahuantinsuyo. Así, cabe recordar que, cito, la geografía en la que estamos insertos puede intensificar o atenuar procesos de dominación económica, política y cultural, así como diferentes formas de discriminación. Cierro cita. Con la llegada de los españoles se erige una nueva jerarquía dentro de la urbe. Lima, ciudad de los reyes, es proyectada como una nueva clave dentro de la lectura cartográfica de los acontecimientos. Así, la ciudad que alberga el poder de los españoles tiene como representante a Francisco Pizarro, quien es denominado Marqués de Lima. Este territorio, al igual que los otros, se encuentra dentro del circuito discontinuo del mapa del Tahuantinsuyo, lo que justifica a su mandatario de los sucesos que son denunciados por Titu Cusi como la vejación contra la Colla. Abro cita. Entiendo el que esto leyera que cuando estos negocios pasaron del dar de la Colla a la prisión de las cadenas y grillos, el marqués don Francisco Pizarro ya era ido a Lima y a la sazón no estaba en el Cusco. Y por eso no piense nadie que en todo eso se halló. Cierro cita. Los centros administrativos del Tahuantinsuyo y su trascendencia se encuentran delineados dentro de la geografía representada por Titu Cusi. De este modo se nombran muchos pueblos, además de Cajamarca, Cusco y Lima, como Jauja, Vitcos, Vilcapampa, Pampaconac, Tambo, Rayangaya, Huamachuco, Guanacumpampa, Capi, Vinchu, Calca, Sacsayhuamán, Culcamayoc, Maras, entre otros. De este modo, podemos ver que existen también una relación de territorios que se encuentran dialogando en el desarrollo de la narración. Por ejemplo, aquí se encuentran los lugares geográficos citados ahora mismo. Jauja se concentra como una de las localidades que tiene... Jauja se encuentra aquí. Se concentra como una de las localidades que tiene una importancia que llega a ser equiparable a la del Cusco. Esto a razón de sucesos paradójicos, como la victoria indígena sobre los españoles y el castigo severo que sufren los pobladores huancas a manos del Inca por ayudar a los viracochas. Así nos encontramos frente a un territorio que alberga disidencias hacia el mandato del Inca y que es representada como una gran ciudad, Jauja la Grande. Debido a ello, nos es necesario notar que en el territorio incaico, Jauja formaba parte del grupo de cabezas de provincias o llamados guamaminis, como nos explica Viviana Moscovich. Estas ciudades eran consideradas como centros administrativos de gran relevancia y hasta podrían ser denominadas como otros Cuscos. Así, el espacio geográfico dentro de las márgenes del Tahuantinsuyo tiene una sólida representación de poder, jerarquía y política, de acuerdo a las ubicaciones y nominaciones que adquieren la ciudad. Así podemos definir a Jauja como un guamani, puesto que no solo se trata de una provincia importante a nivel administrativo, sino que se describen en el recorrido geográfico los múltiples elementos adyacentes, como los tambos, las distancias y las localidades entre el valle y el Cusco. Por otro lado, la descripción del Cusco no se realiza con tanto detenimiento, pero sí se precisa como un centro ceremonial que se encuentra delimitado por el Coricancha y Sacsayhuamán. Naturaleza y estrategia. Si bien el plano geográfico y de representación construyen una complejidad dentro del discurso del territorio en relación de Titu Cusi, es necesario concluir con la importancia de la naturaleza que se encuentra íntimamente ligada a la estrategia. Creemos conveniente definir al territorio del Tahuantinsuyo como un espacio en donde los elementos de la naturaleza toman agencia activa y determinante en el desarrollo de los sucesos y la configuración de los sujetos. Así podemos distinguir como primer elemento a la deidad Illapa, que refiere a un fenómeno de la naturaleza que se arraiga en la figura del español Viracocha. En un segundo punto, los ríos son considerados como elementos cruciales dentro de la cosmovisión andina, y en el texto alcanzan una simbología trascendental. Finalmente, los cerros y las fortalezas construidas en piedra son agentes de cambio y decisión dentro del desarrollo de los enfrentamientos entre los indígenas y españoles juntados por Titu Cusi. De este modo, la naturaleza se muestra como un factor fértil
así como el territorio en donde se encuentran las riquezas de los pueblos indígenas. Esta riqueza que se enuncia en las tierras es un determinante para desencadenar los conflictos entre españoles e indígenas, pues se trata, desde la voz de Titu Cusi, de una ambición extrapolada por las riquezas materiales que albergan los territorios del Tahuantinsuyo. Sin embargo, es también la naturaleza constituida como un código, la que permite referirse a los sujetos españoles como aquellos que tienen la facultad de invocar a la divinidad Illapa, como se menciona en el texto. En esta lectura de los artefactos que traían consigo los españoles como un fenómeno atmosférico, no solo pone en relieve la profunda raíz simbólica de los elementos de la naturaleza, sino que consolida la idea de los foráneos como viracochas. Como indica Baulenas, fueron los sonidos, los arcabuces y artillería los que fueron asimilados como illapas. Esta construcción en el imaginario indígena sería de vital importancia y actuaría de manera estratégica a favor del poder español, así como de una futura evangelización que es detallada por los cronistas consecutivos. Los ríos desde el plano representativo son contemplados como aquellos grandes soportes que limpian y redireccionan los malos ejercicios de la religiosidad. Como muestra de ellos, existe un pasaje en particular que demuestra cómo un ídolo es depositado a las aguas del río por Manco Inca. De esta manera podemos ejemplificar cómo las aguas del río son capaces de sostener y guardar el equilibrio entre las huacas. En este caso, la huaca Barihuilca, llevándose aquella que es censurada por el Inca. Desde el plano de la estrategia, los ríos en el desarrollo de la relación contada por Titu Cusi funcionan muchas veces de frontera entre uno y otro grupo de conflictos. Entre otras ocasiones se presenta como zona en donde los conflictos sufren un quiebre en su desarrollo o se decide la victoria, entre otros. Por último, las fortalezas y los cerros son aquellos espacios en donde la estrategia dentro de conflicto bélico muestra una superficie con más relieve. Cajamarca y Sacsayhuamán son espacios vitales dentro de la narración del enfrentamiento entre los españoles e indígenas. Estos, a su vez, contienen una carga semántica ceremonial al que se encuentra como desembocadura la protección del poder que emana el Inca hacia las regiones del Tahuantinsuyo. Los cerros son territorios pensados, desde la voz de Titu Cusi, a modo de espacios ceremoniales, como en el caso de Anahuarque, sin dejar de ser territorios en donde se realizan batallas. Los caballos que poseen los españoles son un factor importante en la derrota de los indígenas. Sin embargo, los cerros funcionan como un lugar estratégico por la distancia, lo que posibilita crear hábiles escenarios a favor de los indígenas, como el de vestir a todas las mujeres como hombres con armas para generar más temor al enemigo. En suma, podemos reconocer que en relación de la conquista del Perú, se construye una estructura del territorio atravesado no solo desde un ámbito geodescriptivo, sino que atañe otras tensiones como la representación, estrategia y naturaleza que se encuentran desarrolladas por Titu Cusi Yupanqui. Muchas gracias. Ahora pasamos a la ponencia de Silvana López, que se titula Escrituras ópticas y visualidad en Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Silvana López es doctora en letras por la UBA e investigadora del Instituto de Literatura Hispanoamericano. Editó y prologó Transgenericidad, ensayos críticos en el año 2015, La escritura límite en el año 2016, Celebración del gesto crítico en 2019. Es autora de Huella, Transformación y Fantasma en la escritura de Héctor Libertela, ha publicado ensayos en libros y revistas especializadas y dicta seminarios en la Facultad de Filosofías y Letras, UBA. Es miembro del Grupo de Estudios Literatura Latinoamericana y Visualidad desde 2013, participa en la organización de las jornadas de literatura en torno a escritores en el ILH y Malta. Te escuchamos, Silvana. Bueno, muchas gracias, un gusto, buen día a todos, es un gusto estar aquí compartiendo esta mesa. Voy a leer, así trato de no pasarme de mi tiempo estipulado. Bueno, en primer lugar quiero señalar que yo no soy especialista en estudios coloniales. Mi aproximación al texto de Guamán Poma de Ayala surge a partir de un proyecto de investigación y de un seminario que dicté en la Universidad de Buenos Aires en torno a las escrituras ópticas en la literatura latinoamericana del siglo XX y XXI.
A partir de la reflexión crítica del corpus, de la bibliografía y del estudio de las condiciones de producción de la literatura latinoamericana, se planteó el interrogante de cómo leer los textos cuando una gran parte de la bibliografía crítica proviene de escritores y pensadores de Europa y Estados Unidos. Allí surgió la especulación de abordar Nueva Crónica y Buen Gobierno como lectora del siglo XX de la literatura latinoamericana, con una posición crítica frente a un corpus teórico en torno a imaginación, visión y visualidad con los cuales estructuré el concepto de escrituras ópticas. Mi intervención, por lo tanto, se desplazará del género ponencia para exponer un conjunto de notas, dado que mi investigación frente a este extraordinario y complejo texto es aún incipiente, es recién un punto de partida sobre el que desarrollaré mi trabajo. La literatura latinoamericana se constituye en un complejo entramado de relaciones entre escritura, imágenes y arte. En esa dirección, Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala exhibe un conjunto de maniobras de inscripción y producción de miradas, de apropiaciones y entrecruzamientos de lenguaje a partir de una posición, sin lugar a dudas, política y crítica, que teje una red de trazos que explican la productividad y la originalidad que se lee en el texto. Nueva Crónica y Buen Gobierno puede ser leída desde el concepto de escrituras ópticas, en tanto dispositivos que articulan operaciones y lenguajes que remiten obsesivamente al ojo, produciendo imágenes y textos que establecen un diálogo denso, fronterizo o liminar entre diversos trazos y registros. Es posible leer la producción de esas imágenes y trazos de escritura y descripción en la articulación y digresión entre el acercamiento a un posible escenario visual prehispánico y la transgresora noción de ojo de la imaginación, en tanto productor de imágenes que desplaza las estructuras del ocularcentrismo, las dimensiones de la imaginación y los conceptos de visión y visualidad para configurar un escenario visual con un régimen escópico que hace visible un orden, también hace visible lo invisible, que borra, prefigura o refigura los límites y los umbrales en un espacio de escritura. Mis notas se disponen en un orden que implica el asedio del texto de Guamán Poma a partir del entrecruzamiento, por una parte, de las escrituras ópticas y por otra especula en torno a la imaginación, la escritura, la visión y la visualidad prehispánica que es posible leer en el texto de Guamán Poma, con el objeto de esbozar una aproximación en torno de la dimensión andina en el mundo colonial, una dimensión en tensión con Occidente, y en este caso que me ocupa, con el ocularcentrismo occidental en diálogo o digresión con la deriva en diversos regímenes escópicos. Mi hipótesis señala que Guamán Poma de Ayala es un escritor visual y que Nueva Crónica y Buen Gobierno, que, como afirma Rolena Adorno, supone al gobierno directo de los extranjeros, aboga por la restitución de las tierras y por el retorno a la forma tradicional andina, cuestión sobre la que discutiré en unos minutos, despliega el dispositivo de escrituras ópticas cuya inscripción articula narraciones en forma de transcripción fonética y de dibujos abriendo otros imaginarios. El concepto de escrituras ópticas problematiza, entre otras, la noción de escritura, de representación, de imaginación, de lo visible e invisible, de lo legible e ilegible, de imágenes y grafías, de inscripción de la grafía en la sucesividad de la línea o en el espacio del lienzo, de la piedra, de la madera, del blanco de la página, de la urdimbre de un tejido. Considera escrituras fonéticas y no fonéticas, dado que escribir remite a notación fonética y no fonética remite a pintar, a grabar, a dibujar. Toda escritura no es óptica, incluso toda escritura no es visible. La escritura privilegia la visibilidad y la legibilidad. El ojo, cifra de diversas culturas y también objeto del ocularcentrismo de la historia de Occidente, una dimensión problemática para el continente latinoamericano, es órgano de la visión como modelo de la percepción en general y medida de los otros sentidos. Organiza el ocularcentrismo racional, cartesiano, deshumanizado, también colonial, pero esa ortopedia visual es pasible de ser desplazada transgresivamente a otros imaginarios y regímenes de visión. El texto de Guamán Poma exhibe ese procedimiento. Sobre ese ojo y sobre las operaciones que provoca es sobre lo que me voy a detener en esta intervención. Sobre esos ojos ciegos al que decorosamente hace referencia Guamán Poma, como también al de ser testigo de vista.
Hay una cuestión que quiero enfatizar porque es la que alumbra mi lectura y por lo tanto aquí voy a compartir pantalla. Ay, no lo puedo hacer funcionar. Un segundito, a ver si, porque justo tengo la barra. Puedo mover la barra. A Solo ver. tiene que desplazarla, no pasa Ahí nada. está, ahí verdad. Porque de esto se trata. No se trata solamente de una versión india de este momento de la historia de este país. Se trata de que los ojos de indio están además apropiándose de los ojos del español colonizador. Y al hacerlo, además, están produciendo un nuevo modo de mirar el mundo, un nuevo modo de producir conocimiento, un nuevo modo de producir imaginario, un nuevo modo de producir memoria social. De esto se trata. Hay literalmente una revuelta epistémica emergiendo precisamente con Guamán Poma en ese momento en este país. Aníbal Quijano señala que el texto de Guamán Poma es un texto de protesta, de revuelta epistémica y de propuesta revolucionaria que propone otro modo de existencia social, dado que frente al estado de la cuestión ya no hay vuelta atrás, sino la transformación de todo lo que existe con todo lo que existe. ¿Cómo mirar? ¿Cómo mira, ve, visualiza a Guamán Poma en ese centro imperial desplazado a las Indias que ejecuta sin más ante sus ojos la articulación colonialidad-modernidad por medio de políticas represivas, dominación económica y conquista espiritual en pos de la extirpación y destrucción de los objetos y contextos de las culturas andinas? Voy a centrarme para ello en tres cuestiones. El antropólogo Martin van den Gatze, en Invención y Asimilación, los grabados europeos como modelo para los dibujos de Felipe Guamán Poma, estudia la dependencia estilística de la nueva crónica del material plástico y de las escuelas de arte del viejo mundo. En esa toma de modelos iconográficos que se pueden observar esta relación entre los dibujos de Guamán Poma y las distintas pinturas del viejo mundo. Les pido por favor que retengan la lateralidad, por ejemplo, la posición donde está el rey, donde está el autor en los dibujos de Guamán Poma, y dónde está el rey y el autor en los dibujos que el antropólogo ha encontrado en torno a las fuentes visuales, ¿no? Y ahora no sé por qué no lo puedo pasar. Ahí está. Aquí también el sacrificio de Abraham. El antropólogo de Gatze especula en torno al retrato del Inca Manco, sentado en su trono, con el que Guamán Poma debió inspirarse en una escena de la vida de Cristo. Cito: recuerda la imagen de Cristo joven enseñando en el templo, Cristo sentado en una alta estructura a la que se accede por medio de escalones rodeados por fariseos. Es posible realizar esta lectura, que si se considera la disposición espacial de los dibujos de Guamán Poma, en este caso el mapamundi o la ciudad de Cusco encima de la ciudad de Castilla, se puede notar que la centralidad y dominancia lateral se relacionan con el Cusco, con el Alto y el Bajo Cusco y la organización de la verticalidad del poder. 2. Escribe Rolena Adorno que Guamán Poma era anti-inca pero pro-andino, anticlerical pero pro-católico. En esa dirección, el régimen escópico que exhiben los dibujos, la fuente visual, como dice el antropólogo, dialoga con la iconografía europea, pero la configuración del espacio es andina. La relación entre Hanán y Orín establece jerarquías, distancias, altos y bajos, posición femenina y masculina, y esta espacialidad se observa en los dibujos. La posición del sol y de la luna, de los hombres y las mujeres, del inca, del español. Como vimos en las comparaciones del antropólogo que
que vimos recién, la lateralidad sigue una lógica distinta. El Inca se ubica en un lateral u otro de acuerdo al estadio de la conquista y colonización. Cuando el Inca, sol, masculino, reina, aparece a la izquierda y el español, luna, femenino, a la derecha. Cuando el Inca es derrotado, la autoridad española se ubica a la izquierda. Es notorio cómo el dibujo exhibe la crisis e inestabilidad del mundo andino dominado por el Inca. Y luego también es de recalcar el lugar en el que se ubica Guamán Poma una vez que el Inca es derrotado y asesinado. Este dibujo puede leerse como esa proyección del escritor en el nuevo orden social que Guamán Poma propone y que destaca Aníbal Quijano. Tom Cummins, en Representación en el siglo XVI y la imagen colonial del Inca, estudia los quipus andinos, no en el texto de Guamán Poma, sino en las culturas andinas. Con los cordeles gobernaban todo el reino, escribe Guamán Poma en su texto. Estudia también el diseño de los tocapu, los textiles y los queros como modo de escrituras no fonéticas, no miméticas y como dispositivos de la memoria que provienen de diversas formas, de formas geométricas, de los diseños de recipientes de bebidas y diseños textiles. Dice Cummins en relación con los queros, pero que también puede pensarse en torno a los otros elementos mencionados. Cito: el quero mismo ha sido transformado. De ser un objeto simbólico andino distintivo, operando dentro de un contexto puramente andino, a ser un objeto que tiene la representación de su significado. El quero ya no puede directamente invocar el sentido andino de recuerdo histórico, porque ese recuerdo ya no es directamente parte de su experiencia presente. El pasado inca, o mejor dicho, prehispánico, era ya una memoria mediada por la experiencia de la conquista y la represión colonial. Queros y textiles entonces se refieren en sus imágenes a ese pasado imaginado. Fin de la cita. En el texto de Guamán Poma los elementos de significación andina están dibujados, pero a diferencia de lo que señala Cummins en torno a los retratos de la historia de Herrera, la fuerza de la repetición de los trazos, la iteración de las marcas en el espacio del dibujo y en la vestimenta andina, el énfasis puesto en esos trazos, traducen conceptos andinos de escritura y de cultura en la conformación de una memoria y al mismo tiempo de un nuevo orden de existencia social. Como se ha escuchado, mi aproximación a la nueva crónica es transdisciplinaria. El texto, por su complejidad y posición singular, así lo requiere. También señala que el mundo andino desconoce el papel, pero es posible especular que su escritura, con un modo de descripción y de notación en nudos, objetos y diseños textiles, espera su legibilidad. Me interesa señalar ese vórtice de la propuesta, revuelta y protesta de Guamán Poma, su figura de traductor entre lo colonial y lo andino, esa figura de escritor que Héctor Libertel, la nueva escritura en Latinoamérica, denomina cavernícola, y que en la estela de la antropofagia en el Nuevo Mundo, Haroldo de Campo afirma, cita: la antropofagia oswaldiana es el pensamiento de la devoración crítica del legado cultural universal, elaborado no a partir de la perspectiva sumisa y reconciliadora del buen salvaje, sino según el punto de vista irrespetuoso del mal salvaje, devorador de blancos, antropófago. Guamán Poma lleva al papel con la pluma la escritura fonética, pero con la revuelta del dibujante. Lleva un imaginario andino que presenta otro orden, otras lenguas y jerarquías, otra especialización y materialidad: tejido, nudo, cordel, madera, diseño. En la marca visual de los trazos del texto, tanto en los dibujos como en la narración de los retratos, la organización social y las creencias, entre otras, en la importancia de los dibujos en la nueva crónica y en la artesanía del libro, es posible leer una poética visual, cuyos efectos obliga al ojo lector a observar, a comparar, a detenerse en los detalles y las repeticiones. Guamán Poma exhibe así una visualización de lo andino y un teatro óptico. De nuevo, en las nociones de Héctor Libertela. Un teatro óptico de esas voces acalladas, de ese pueblo sofocado que ya no tiene vuelta atrás. El cavernícola y su texto han iniciado su camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvana, por esta excelente ponencia. Ahora gracias. Nos acompaña también Catalina Sánchez. Sí.
Catalina nos va a presentar la ponencia Pasquines Revoltosos, revisitar el testimonio. Catalina es licenciada en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es becaria doctoral del CONICET y realiza sus estudios de doctorado en letras en la misma institución. Desde el 2012 participa activamente del grupo de estudios sobre narrativas bolivianas e integra el proyecto de investigación La escritura como gesto estético y político, divergencias poéticas en la literatura boliviana de los siglos XX y XXI, radicado en el CIF-IH UNC. Le interesa explorar el problema epistemológico de la imagen en relación a la escritura en el marco de los estudios visuales y las teorías críticas al colonialismo. Te escuchamos, Catalina. Bueno, hola a todas, gracias por compartir esto. Yo tampoco trabajo normalmente con colonial, este es un primer abordaje, pero encontré recientemente un objeto que me fascinó y la idea es presentarlo un poco y las primeras preguntas que le estoy empezando a hacer. Así que, bueno, va a ser un poco descriptivo y así. El objeto con el cual estoy comenzando a trabajar es un pasquín alto peruano que se aloja en el Archivo General de la Nación Argentino de 1780 data. Los pasquines o libelos fueron escritos de contenido político, a menudo conspiracional y frecuentemente en tono satírico. También llamados hojas volantes, eran literalmente hojas escritas de manera anónima y clandestina, en donde se plasmaban quejas y amenazas contra las autoridades y se colgaban en lugares visibles en puntos neurálgicos de las ciudades coloniales, como cabildos, calles principales e iglesias. Desde mediados del siglo XVIII se vio un incremento en la utilización de los pasquines como instrumento para canalizar los descontentos que crecían en la región andina luego de las reformas borbónicas. Se habla de rebelión de los pasquines o de guerra de los pasquines. Dicen los testimonios, tantos aquellos que hemos consultado como fuente primaria y las distintas menciones que hemos encontrado en fuentes secundarias, que las ciudades amanecían empapeladas, provocando un auténtico desorden que era debidamente atendido por las autoridades coloniales. Cito a Paola Revillo, una historiadora que se dedica al estudio. Una vez encontrados, eran destruidos o remitidos a España como prueba de delito. Es así que gran parte de los que conocemos fueron hallados dentro de expedientes judiciales iniciados contra sus posibles autores. Estamos situados en un momento muy convulso políticamente en la región. Desde mediados del siglo XVIII, existiendo casos anteriores, la región andina estaba siendo un foco de constantes levantamientos indígenas, insurgencia que en La Paz, que es donde me centro, llega a su punto más álgido en 1781 con el episodio conocido como el cerco a la ciudad de La Paz, liderado por Tupac Katari y Bartolina Sisa. Esto es cuando los sectores indígenas cercan la hollada de la ciudad de La Paz. En este contexto existía un fuerte rechazo tanto por parte de los sectores indígenas de la población como por parte de los sectores mestizos y criollos a las subas de impuestos, principalmente, y los modos de ejercicio de administración colonial. Y los pasquines en general apuntan contra el mal gobierno. En los estudios historiográficos que se dedican al tema, se destaca la heterogeneidad de los pasquines, al igual que su forma y estilo. Escritos tanto en prosa como en verso, algunos ilustrados, el pasquinismo se caracterizó por ser breve, generalmente en tono satírico, para ser fácilmente memorizado, recitado y repetido, asegurando así su reproducción y circulación más allá de la censura oficial. La circulación de su contenido significaba un peligro contra las autoridades coloniales. Hemos referido su anonimato, creo. Los pasquines claramente no llevaban la firma de quien los escribía. Hay un notable interés por parte del enunciador de posicionarse cercano a los reclamos indígenas, que se puede apreciar en el uso de ciertas palabras en quechua y aymara, y resalta también la manera en que se finge una caligrafía popular para esconder la autoría. Sin embargo, teniendo en cuenta el analfabetismo y el costo del papel, no podríamos hablar de que se tratase de un canal popular de expresión de descontento. Es decir, quien escribía estos papeles mínimamente sabía leer y escribir, además de tener acceso a los materiales necesarios. Y en general se le atribuye esta práctica a los sectores criollos. Sin embargo, su circulación pública, amplia y generalizada nos hace pensar en algunos aspectos que hacen de los pasquines un medio que, por lo menos, podemos decir que atravesó los distintos estratos coloniales, los distintos estratos sociales coloniales,
literalmente de mano en mano y de boca en boca, tal como figura en las descripciones testimoniales. Y este es el punto que más nos interesa. Existen pocos trabajos que se dediquen al estudio de los libelos y en líneas generales hay una coincidencia en leer los pasquines coloniales que circularon en el periodo previo a las insurgencias andinas como testimonios del ánimo colectivo autonomista que luego estalla en las revueltas indígenas y criollas. Es de nuestro interés correr a los pasquines del lugar testimonial y comenzar una consideración estético-política de los mismos. Nos interesa particularmente un pasquín que data de 1780 y que se conserva en el Archivo de la Nación Argentina, que tiene la cualidad de ser ilustrado. Se los voy a mostrar, que es increíble. A ver si lo vemos. ¿Se ve? Este se encuentra contenido en un expediente criminológico más amplio, que tuvimos la oportunidad de consultar en 2019, y a partir de esa consulta y por la relevancia de este pasquín en la revisión de antecedentes, comenzamos la empresa de transcribir el expediente completo. El expediente constituye propiamente el segundo pedido de dimisión de sus funciones por parte, ni más ni menos que del aduanero de la ciudad de La Paz, don Bernardo Gallo. Se hace referencia a una situación de 2 años de disturbios y conflictos y enfrentamientos con los indios viajeros que protestan por la suba de los impuestos. Es en el contexto de un álgido disturbio entre indígenas y Bernardo Gallo que una mañana la ciudad de La Paz amanece con pasquines colocados en distintos puntos, esquinas de las calles principales de la ciudad, fijados en la puerta de la Real Aduana, que apuntan directamente contra el aduanero don Gallo. A lo largo del expediente podemos leer los testimonios de quienes encontraron los pasquines, de qué manera, en qué lugar, y se puede apreciar cómo fueron pasando de mano en mano. Les leo, por si tienen curiosidad, lo que dice arriba nomás. A este ladrón Gallo, brujo, Pelayo, hacer buenas presas con él, pues no pruebe ignorancia ni diga que se va gente que fue por su desgracia, que con este aviso van 3 veces, lo que se siente es que por este pícaro de ladrón han de pagar muchos. Los pasquines producen un pivote en el expediente que hasta entonces era un descargo de don Bernardo Gallo. La sucesión de pasquines marca un quiebre, en tanto su circulación atenta contra la tranquilidad de la República. La aparición de los libelos junto a las protestas indígenas desatan una preocupación singular que debe ser atendida, por lo cual comienza una investigación sumaria en relación a todo lo que pueda saberse acerca de los libelos. La circulación de las hojas volantes y su contenido, ahora en boca de todos, parece ser más peligroso que los enfrentamientos que ya llevan años entre indios viajeros y el aduanero, puesto que se convierten, como dice el expediente, en asunto de pública notoriedad. Nos preguntamos si la imagen, en el contexto del pasquín, acaso no está produciendo un efecto en particular. En el expediente, como ya dije, vamos encontrando referencias a los lugares en donde los pasquines fueron encontrados y el modo en que su contenido era compartido. Como una brasa caliente van pasando de mano en mano. El primer testigo que encuentra el pasquín es el indio guarda de la puerta de la calle de la Real Aduana. Y dice que aunque no sabe leer, reconoció ocularmente la figura del gallo. Luego el indio guarda se lo pasa a la india cocinera, de cuyas manos se lo saca un muchacho que finalmente lo lee en voz alta y luego se lo entrega a don Bernardo Gallo. En este traspaso de mano en mano, que aparece detallado en el expediente con testimonios de cada uno de los involucrados, se repite la operación. Ni el indio guarda, ni la india cocinera dicen entender el escrito, pero sí la imagen que reconocen ocularmente. Resulta interesante ver en la recepción del pasquín cómo la ilustración ciertamente abre las posibilidades de recepción y con ello también su significación. Advertimos entonces la necesidad de empezar a preguntarnos acerca de las implicancias de esta animalización y el recurso paródico puesto en juego. Comenzamos a intuir que hay algo del orden de la visualidad y la oralidad que merece atención. La lectura del pasquín junto al expediente nos permite acercarnos a las condiciones de recepción. Entonces nos preguntamos, ¿qué produce esa lectura en voz alta en términos de comunidad? ¿Y cómo se articula esa imagen con la imaginación política de las insurgencias andinas?
La imagen del gallo ahorcado es jocosa y terrorífica a la vez, según desde donde se la mire. Nos interesa poner en diálogo esta imagen con la visualidad de la época para desplegar su significación. El ver a las autoridades tanto caricaturizadas como ahorcadas, ¿no es acaso una imagen de desestabilización de las jerarquías? Tanto más por la animalización que por la horca, cuya inminencia late en las entrelíneas del expediente. Se abren entonces al menos dos posibilidades de análisis que no van a ser desarrolladas en esta instancia, pero que nos gustaría compartir. Por un lado, el recurso a la parodia mediante la animalización, y por el otro, la caricaturización en relación a los estereotipos coloniales de las castas y su fijación pictórica en el periodo tardocolonial. Pensamos que abordar los pasquines desde un enfoque que considere lo estético junto a lo testimonial puede contribuir al estudio de las representaciones en el periodo de las insurgencias, particularmente por las condiciones de circulación y recepción de estas hojas volanteras y su carácter público, que sucede en el centro de la ciudad letrada. Ángel Rama, de algún modo, es una referencia para el abordaje de los pasquines que estamos queriendo realizar, puesto que los libelos y el pasquín ilustrado en particular que hemos utilizado de referencia conjugan una serie de características que los hace ocupar un entrelugar en la ciudad letrada que nos describe Rama, no solo atendiendo las condiciones de circulación y recepción, sino también a las características formales de composición. Es decir, estamos pensando en un objeto que se sitúa entre la escritura, la oralidad y la visualidad, que circuló de manera pública atravesando los distintos estratos de la sociedad colonial en un momento de inestabilidad política relevante. Dice Rama, cito, «Fue la distancia entre la letra rígida y la fluida palabra hablada que hizo de la ciudad letrada una ciudad escrituaria, reservada para una restringida minoría». Fin de cita. En el caso del pasquín que he comentado, este no sale de la trampa de la escritura, pero si atendemos a lo que se abre en términos de imagen, al ponerlo en diálogo con la visualidad de la época y en términos de oralidad, atendiendo la circulación y recepción, entonces, tal vez, podremos acercarnos tanto a otros usos de la escritura como a subversiones de la máquina escrituaria en la ciudad letrada. En el pasquín ilustrado de Bernardo Gallo encontramos una desestabilización de las jerarquías coloniales, no solo en lo que refiere a la autoridad en sí, sino también al sistema de escritura, tal como lo describe Rama. Atendiendo a lo que sucede en términos de oralidad y visualidad, desde un objeto a medio camino entre lo académico y lo popular, tal vez sea posible acercarse a la ciudad real, aquella que desde el modelo de Rama queda determinada por la ciudad letrada. A su vez, una consideración estética de los mismos, no solo en tanto fuente testimonial, que los ponga en diálogo con la cultura visual de la época y la semiosis colonial, también tal vez contribuya a desandar la ciudad letrada. Y este es el modo en el cual estamos queriendo abordar el estudio de este objeto tan singular. Muchísimas gracias, Catalina. Continúa. Ya está, terminé. Muchas gracias. Bueno, Muy muchísimas bueno. gracias, Catalina, Silvana, han estado muy interesantes las ponencias, de alguna manera se han entrecruzado los temas, ¿no? Que pues básicamente la visualidad, que se ha visto mucho con Catalina, con Silvana, desde diferentes miradas, claro que sí, ¿no? Desde la caligrafía, con Catalina, desde los objetos representados en diferentes simetrías con Silvana, pero de alguna manera estamos conversando también, en mi caso, con el tema de las representaciones que dan los territorios, que si bien no son imágenes tal cual, que en gráficos, ¿no? Dentro de la relación de Titu Cusi, existe un afán de representarlo, ¿no? Con palabras. Pues, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario más que agregar, pues si no, ya estaríamos cerrando la mesa. Catalina, Silvana. Bueno, gracias. Estuvo muy lindo. Catalina, ¿cómo encontraron esa belleza? Bueno, la verdad es que fue una búsqueda increíble. Había leído sobre los pasquines en un ensayo de literatura boliviana, o sea, en un ensayo boliviano que es importante para el siglo XX, que se llama Nacionalismo y Coloniaje, que fue escrito por Carlos Montenegro, que es uno de los ideólogos de la Revolución del 52. Es un texto muy importante en Bolivia, Nacionalismo y Coloniaje, y comienza con, supuestamente es una historia de la prensa en Bolivia, pero en verdad es una como contrahistoria
de Bolivia, y comienza con los pasquines, y cita este pasquín, ilustrado y demás, y le da una relevancia muy importante Montenegro, como inicio del periodismo en Bolivia. Y a raíz de ahí me quedé fascinada con esto y a la vez me sabía a poco, como que buscaba otros estudios sobre los pasquines y decía, bueno, pero además de ser un documento o además de ser un testimonio, como tiene que haber algo más. Y tuve la suerte de ir en 2019, antes de que cerrara el Archivo General de la Nación, y buscar el expediente, estuvimos días ahí intentando encontrarlo, finalmente lo encontramos, que el expediente completo es el descargo del aduanero de La Paz, que pide por favor que lo saquen del cargo porque no da más, está enfermo en la cama, no da más, no da más, no da más, y entonces adjunta los pasquines como prueba de que su vida estaba bajo amenaza. Y nada, fue increíble porque la verdad es que estaba en el archivo, no sé cómo fue que me lo dejaron consultar, porque lo habían empezado a digitalizar y no lo habían terminado de digitalizar. Si ya está digitalizado no te dejan verlo, los más viejos. Y este estaba como, habían empezado y yo les dije, no, pero yo quiero ver los pasquines que están en el folio 40, a ver, bueno, lo vi increíble, obvio que de la caligrafía yo no entendía nada, entonces, bueno, de ahí empezó como que quedó como un proyecto ahí, y en algún momento dije, bueno, me quiero poner con esto, y lo estoy haciendo transcribir con una paleógrafa, y bueno, ahí estamos juntas, y a raíz de eso estoy empezando a meterme, la verdad que estoy fascinada, y bueno, eso, me parece un objeto muy interesante también lo que aparece en el expediente, de cómo, bueno, esto que hablabas vos también y las dos mencionaron la teatralidad también, hay algo como el orden de lo teatral, de lo performático, no sé, bien, estoy empezando, pero sí, me parece que están muy buenos y que siento que eso, que los han abordado más como fuente documental y no tanto como, bueno, ¿qué está pasando ahí? Eso, pienso en la risa también, no sé. Bueno, yo el Supremo de Augusto Roa Bastos comienza con el libelo, ¿no? Y todo lo que genera el libelo. Vamos a agregar esa cita. Sí, Augusto Roa Bastos, yo el Supremo. Es un texto extraordinario y comienza con eso, con lo que le provoca al Supremo la aparición de un libelo colgado. Así que esa provocación que leíste está, sí, era un modo de visualización en ese contexto, ¿no? Ahora serían las redes, ¿no? Uno comienza haciendo la denuncia en las redes. Sí. Y hay algo como, también no sé, pienso en el momento que estaban la pintura de Casta fijando los estereotipos coloniales, ¿no? Que estudios muy interesantes en relación al estereotipo colonial. Y bueno, ¿qué produce esto al revés, digamos, ¿entendés? Como el estereotipo de la autoridad, ¿qué produce en términos de pulsión escópica para los distintos sectores de la sociedad colonial? Como esto al revés, digamos, no sé, algo así también. Claro. Qué difícil que es abordar estas cosas coloniales desde trabajando siglo XX y siglo XXI. Bueno, sí, es todo un desafío, porque precisamente cómo leer esos textos, esos trazos, esos dibujos, siempre, además desde una consideración de lo que pasó con el continente, ¿no? Y cómo se exterminaron todas esas formas de cultura, todas esas formas de inscripción, de notación, de escritura, todos esos documentos, la devastación que produjeron, ¿no? Claro. Por eso a mí me parecía muy interesante traer la voz de Aníbal Quijano, porque realmente nos moviliza. Y fue una de las cuestiones que aparecieron en el seminario que dicté, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay tanta, hay tanta producción de estos textos de reflexión crítica y teórica sobre visión, sobre el ojo, sobre visualidad,
pero cómo componer una mirada sobre las culturas andinas, una mirada sobre lo prehispánico, digamos, ¿no? Conscientes de que estamos atravesadas por esas lecturas de pensadores e intelectuales americanos, europeos, etcétera, ¿no? Que somos el cavernícola, o el antropófago, ¿no? Nosotros como críticos también hacemos lo mismo. Sí. Sí, exactamente. Vos leías, Vania, eso que leíste vos también, ¿no? El retorno del territorio. Sí, creo que hay un trabajo muy grande en aspectos paratextuales, ¿no? En la época, porque no solamente era el texto como tal, sino era todo lo que había alrededor del texto, cómo se construye, cómo se manda, porque los textos ahí son vehículos per se, ¿no? Vehículos que transportan denuncias, que transportan pedidos, en el caso justo de Catalina, que me parecía pues muy, tal vez no tan anecdótico, pero sí como importante ver cómo en ese momento eran vistas los vehículos de los textos como formatos de denuncias o formatos de reclamos, ¿no? Que no solamente utilizaban las palabras, una caligrafía que nos parece abstrusa ahora, sino también los dibujos para transportar esos pedidos, ¿no? Y el trabajo para ver esos dos, que son dos discursos que terminan teniendo este mismo fin, pero tienen estas divergencias, ¿no? Que son necesarias de verlas también para ingresar justo a lo que veía Silvana, ¿no? Que era el componente óptico, el componente visual, para generar un discurso mucho más complejo, ¿no? Y que viene desde esas épocas y que tenemos que aprender a leer, ¿no? Porque se necesita aprender a leer estos discursos de una manera que es pues distinta a la que nosotros leemos los discursos actuales. Sí. Yo lo que sentí, sí, a ver. ¿qué? No, adelante, Catalina, sí. No, como que sentía eso en el expediente, es larguísimo el expediente y habla, no saben lo que son los enfrentamientos que había, uno tras otro, tras otro, tras otro, pero en el momento en que aparece este pasquín ilustrado, de repente todo el expediente se transforma en resolver esta cuestión. Y entonces para mí había algo importante en eso de que se reconocen los indios, no pueden leer, pero reconocen ocularmente el contenido, como que la imagen lo vuelve como más peligroso, no sé, sentía algo así cuando leía el expediente, de repente, no sé. La imagen tiene un efecto, tiene una incidencia sobre el ojo que es tan potente que podrá, digamos, la letra también, pero el dibujo tiene un trazo de un efecto muy, muy potente. Entonces, a mí también eso me parecía con Guamán Poma, con todas las lecturas que revisé y cuestión. Claro. Podrá tener una influencia europea, podrá ser la disposición de los brazos, del espejo, de los pies europeos, pero la fuerza del trazo, el trazo puesto en la vestimenta, en los gestos, en las cuestiones, en ese recoger la cotidianidad de esa dimensión andina, tiene una importancia que, aunque la atravesemos con toda esa influencia europea y demás, tiene una potencia per se por sí sola, digamos, ¿no? Sí. Sí. Por algo él pone, digamos, no sé, la idea de Cusco, la ciudad de Cusco, encima de Castilla, ¿no? Sí. Podrá haber lecturas de europeos, de americanos, etcétera, diciendo cualquier cosa, pero lo cierto es que el texto está eso, y a través de los tiempos ese dibujo quedó así, ¿no? Y eso es lo interesante de leerlo también en este momento. Es un desafío enorme, pero también leerlo en el siglo XXI. Sí, hay una resemantización necesaria, ¿no? De alguna manera, sí, porque queda, ¿no? Queda mucho todavía en el texto, en los gráficos que podemos obtener. Y sí, justo Lidia, que nos estaba acompañando durante toda la disertación, tiene una pregunta, me parece un comentario. Lidia, te damos pase. Sí, un poco lo que estaban comentando, ¿no? Me encantaron las 3 disertaciones. En el caso de la disertación de Vania, esa cuestión de la representación, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo hay o sea, podemos rescatar desde nuestro siglo XXI, ¿no? O sea, nuestra lectura actual,
algunos puntos, pero también otros que quedan como un poco de secreto y misterio de esa época, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaste de Río y Yapa, o sea, ¿y cómo ves así esa relación? O sea, ¿cómo es que, hasta qué punto esa perspectiva, por ejemplo, de que los ríos son espacios de conflicto se sobrepone o se mezcla? ¿Cómo se relaciona con la perspectiva andina? Y el trabajo de Silvana, ¿no? Que es muy interesante, me encantó esta lectura de antropofágica de Guamampoma, es muy interesante también, y esa cuestión de escritura óptica, ¿no? Y y le pregunto dónde está esa, si es que entendí bien, ¿no? ¿Dónde está este concepto? Y, y por qué esa lectura antropofágica de Guamampoma, porque es la primera vez que la escucho, pero me pareció muy interesante, y Catalina realmente aporta algo ahí por esa lectura del pasquín, ¿no? Y de la ironía, que también se encuentra en Guamampoma. Bueno, o sea, el grabado, el dibujo, la técnica, o sea, puede inclusive encontrarse también en Europa, pero lo que hace Guamampoma es un mundo al revés. Entonces, ¿cómo es que este mundo al revés? ¿Cómo tenemos que ver todavía, leer este mundo al revés, no? Y cómo habla de nuestro mundo al revés hoy día, es increíble también, pero lógico, desde este aspecto, ¿no? Solo esto, gracias por las disertaciones, he aprendido mucho. Muchas gracias, Ligia, por los comentarios y las preguntas. Bueno, Gracias. sí, en el caso de estos elementos que son pues andinos, que parten del territorio andino y que terminan teniendo también importancia dentro de la conquista al ser un conflicto, ¿no? De la llegada de los españoles y también de cómo es que ellos transitan por el territorio, terminan habiendo como muchos conceptos que justamente hablaba, por ejemplo, de los ríos y de Illapa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ríos, estos ríos no solamente pues tienen esta connotación que es andina en cuanto sirven, por ejemplo, para el Inca, para poder limpiar o purificar las huacas, ¿no? Para hacer un intercambio, sino también sirven como barreras estratégicas, barreras o fronteras, ¿no? Para, por ejemplo, para que los españoles no puedan cruzar hacia un territorio que es protegido por los indígenas, ¿no? Para que en algún caso, ¿no? Sirva también su turbulencia para que como fronteras como conflicto, ¿no? Entonces, creo que cuando justamente entra el conflicto terminan habiendo nuevas acepciones que darle al paisaje, al territorio, y creo que esa es la riqueza del texto de Relación de Titu Cusi, porque justamente es allí donde encontramos nuevas acepciones, algo que ya venía pasando dentro del territorio, dentro del pensamiento indígena, pero se concibe diferente, ¿no? Y justamente con el tema de Illapa también, que era para la divinidad, ¿no? Indígena, ¿no? El tema de la luminosidad termina pues teniendo ventaja para los españoles en cuanto a los artefactos que producen esa luminosidad y terminan calando en el imaginario de los indígenas, ¿no? Traduciendo que ellos, al tener este artefacto, al poder producirlo, son viracochas, ¿no? Entonces también este conflicto termina creando o haciendo nuevos bosquejos dentro de ya los conceptos que estaban dentro de los indígenas para volver mucho más complejo todavía en temas de conceptos de la naturaleza dentro del conflicto, el tema andino, ¿no? Entonces, eso desde la lectura de Titu Cusi, me parece que ahora sigue Silvana con el tema Y Vania, y ese inevitable, porque también a mí me pasa que, por supuesto que tengo que poner en diálogo el texto de Guamampoma con lo que has leído y también con lo de Pachacuti, ¿no? La importancia de la montaña, de la cosmovisión andina y cómo los espacios geográficos delimitan también ese espacio de, no sé cómo decirlo, de divinidad, de creencias. Ceremoniales, sí. Exactamente, y los ríos ahí constituyendo toda esa geografía sagrada, ¿no? En cuanto el concepto de escrituras ópticas, es un concepto mío, que bueno, yo lo trabajé bueno, yo primero tengo mi tesis sobre Héctor Libertela, que es un escritor visual también,
y que tiene este concepto de cavernícola que trabaja a lo largo de toda su obra, pero que se puede leer más en Nueva Escritura en Latinoamérica, su texto en 1977, que lee la literatura del siglo XX que se está produciendo en Latinoamérica. Entonces, a partir de ese texto, y de mis estudios, digamos, literarios, yo comencé a pensar este concepto de escrituras ópticas, que lo estoy leyendo, como les decía antes, en textos del siglo XX, en Sarduy, en Enrique Lin, etcétera, digamos, textos que también trabajan con dibujos, con fotografías, con audiovisual, etcétera, y bueno, y dada esta cuestión sobre la bibliografía crítica y teórica, es que me fui al texto de Guamán Poma. Y por supuesto que también en la línea de cómo, digamos, de lo que enuncia Héctor Libertela, que también lee a la antropofagia oswaldiana, digamos, encontré esa cita espléndida del poeta brasilero, y bueno, entonces lo quería traer como una provocación que me encanta. Esa idea del mal salvaje antropófago me gusta me gusta mucho, y me parece que es uno de los modos de producción de la textualidad latinoamericana. No sé, Ligia, si te contesto o quedó algo pendiente. Yo creo que para mí no había ninguna pregunta, pero sí estaba pensando con esto del gallo y la animalización en relación al mundo al revés, y cómo aparece en otro pintor boliviano, Melchor María Mercado, que ya es de 1800, pero justito ahí, que también en las láminas del mal gobierno, ojalá tuviera para mostrarles porque es bellísimo, en las láminas del mal gobierno, justamente aparece del mundo al revés un buey manejando como la animalización de la autoridad a cargo de el gobierno, digamos, que también se podría encontrar ahí una... Vos sabés, Catalina, que a mí, yo leí muchos textos también críticos con el mundo al revés, y me parece que ese concepto necesita en la actualidad una revisión. Me parece que es una lectura que está marcada por la colonialidad, esto que dice Aníbal Quijano, ¿no? Y que bueno, está fechado, precisamente ese concepto crítico está fechado, el del mundo al revés. Que habría que ver si tiene otra resemantización, como dice Vania. Pero yo no lo eludo en mi lectura crítica, precisamente porque siento lo mismo que pasa con Tom Cummings, ¿no? Con todos sus estudios que hace como profesor de Historia del Arte, que es en torno de los queros y de los diseños y de todas las manifestaciones, digamos, de inscripción, de escritura del mundo andino. Hay cosas que señala, por ejemplo, no hay alegoría en el mundo andino, ¿no? En el mundo andino no hay alegoría. Entonces, ¿cómo no saber si hay alegoría o no? ¿Desde qué lugar está diciendo que no hay alegoría en el mundo andino, ¿no? O sea que uno nota esas cuestiones en los textos, digamos, que leen, en los textos críticos que leen estos textos, y que me parece que necesitan revisión. Sí, sobre todo eso, ponerlo en relación a las otras visualidades. Exacto. Sí. Me parece re interesante también que, bueno, yo llego a partir de lecturas críticas del siglo XXI a buscar como esta imagen en el periodo tardocolonial, justamente a partir de todo esto de la literatura posautónoma, de la literatura fuera de sí, la cuestión de imagen y literatura de la crítica contemporánea, y como decir, bueno, pero acá, digamos, la visualidad estaba en la base. Claro. No sé, como hacer eso como, me parece que también aportaría estas lecturas del siglo XXI sobre la imagen colonial, capaz que también contribuyen a enriquecer eso que parece que es algo que es de ahora, digamos, no sé, la literatura posautónoma, no sé, y que capaz que si vamos ahí a la colonia se puede enriquecer un poco. No sé si estamos generando la infamia literaria, como dice Borges, ¿no? De como no somos especialistas en estudios coloniales, no sé dónde nos estamos metiendo, pero bueno.
Vamos a ver si podemos hacer algún aporte, humildemente alguna lectura sobre esos textos increíbles, ¿no? Tal cual. Sí. Uno tiene miedo también con la colonia, porque es un mundo inmenso. Muy complejo, muy complejo. Yo en mi ponencia tuve que dejar afuera todos los textos con imágenes que se están produciendo en el momento que Guamán Poma está dibujando y escribiendo su texto, ¿no? Y cómo él también colaboró con Murúa, y cómo el texto de Murúa tiene dibujos de Guamán Poma, que están con color, etcétera. O sea, hay todo un mundo que se abre impresionante, que bueno, uno en este escaso tiempo de la ponencia tiene que tomar decisiones, ¿no? Sí. Listo. Muchísimas gracias, Silvana, Catalina, Bueno, y Ligia. gracias a ustedes. Gracias por Gracias. la Vania, lo conversación. último que te pregunto, en la Universidad de San Marco, ¿en torno de qué cuestión estás investigando esto? Esto nació de un curso que llevé en la maestría acerca de literatura peruana como tal, ¿no? Pero pues tenemos dentro de un grupo de investigación que se llama Estudios Andinos de Interculturalidad Quechua y Aymara, donde desarrollo también estudios que tienen que ver con vanguardia, pero también que están inscritos a los Andes y todo pues el tema de los conceptos andinos, ¿no? Entonces, Andino es el grupo de investigación que también ahora estamos allí con algunos proyectos, tal vez te ¿Y pasas cómo por ahí a hago verlo. para contactarme con vos? Te puedo dejar aquí mi correo electrónico y sí. Ay, había chat, no los leí Sí, nunca jamás. Sí, claro. Ahí te paso. Silvana, de las vanguardias está que tengo justo el boletín Titicaca ahí puesto. Sí, yo también lo tengo La- acá. Sí, sí. Increíble, increíble. También hay un trabajo visual muy grande a partir de los grabados, por ejemplo, que se hacen y que también estoy empezando a explorar. Entonces, ese es mi contacto. Sí. Igual, muchísimas gracias a las personas que pues están conectados también a esta ponencia. Esperemos no habernos ido por las ramas, pero igual muchísimas gracias también a Ligia y a las personas que nos están escuchando. Ana Silvana, muchísimas gracias A por las ustedes, ponencias. gracias. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Chao, Catalina, vos es más fácil encontrarte. Te gusta Sí, la Universidad de Córdoba. Seguro. Bueno, nos vemos, nos seguimos viendo.